la inmensidad del desierto de Madián, donde el sol besa la arena y el viento susurra secretos ancestrales, un hombre caminaba. No era un rey ni un guerrero, sino un pastor llamado Moisés. Sus días transcurrían al ritmo lento de su rebaño, una rutina de soledad y silencio bajo el vasto cielo azul. Cada amanecer traía consigo la misma tarea: guiar a las ovejas hacia pastos verdes y aguas tranquilas. Cada atardecer, el mismo regreso al campamento, a una vida que parecía haberse estancado en el olvido. Moisés había conocido la opulencia de la corte de Faraón, pero ahora su única compañía eran los balidos de sus ovejas y el eco de sus propios pensamientos. Era una vida sencilla, ordinaria, lejos del poder y la gloria que una vez vislumbró. Creía que sus mejores años habían quedado atrás, enterrados en las arenas del tiempo, como un secreto que el desierto guardaba celosamente. En este rincón olvidado del mundo, Moisés vivía una existencia marcada por la resignación. Había huido de Egipto, dejando atrás un pasado de privilegio y un error que le costó su lugar en la realeza. Ahora, en Madián, se había labrado una nueva identidad, una más humilde, más anónima. Se había casado, había formado una familia y había aceptado su destino como un pastor errante. El príncipe de Egipto era ahora solo un hombre que conocía el nombre de cada una de sus ovejas y las sendas ocultas del desierto. El fuego de su juventud, la pasión por la justicia que una vez ardió en su corazón, parecía haberse extinguido, reducido a cenizas por el peso de los años y la monotonía de su rutina. Pero el universo tiene una forma misteriosa de obrar, y a menudo es en los lugares más inesperados y en los momentos de mayor quietud donde se gestan los más grandes destinos. Un día, como tantos otros, Moisés guió a su rebaño más allá de las zonas habituales, adentrándose en las faldas del monte Horeb, la montaña de Dios. El aire era diferente aquí, más puro, cargado de una solemnidad que invitaba a la introspección. Las rocas milenarias parecían observar su paso, testigos silenciosos de la historia. Mientras sus ovejas pastaban tranquilamente, algo captó su atención. No fue un sonido, ni un movimiento brusco. Fue una luz. Una luz extraña, parpadeante, en la distancia. Una llama que danzaba en medio de un arbusto solitario, una zarza. En un paisaje donde el fuego era un peligro constante, una herramienta de supervivencia y destrucción, esta llama era diferente. Tenía una cualidad sobrenatural, un brillo que no era de este mundo. Moisés, movido por una curiosidad que rompía la monotonía de su día, decidió acercarse. A medida que se aproximaba, la extrañeza del fenómeno se hacía más evidente. La zarza estaba completamente envuelta en llamas, un fuego intenso y vibrante que debería haberla reducido a cenizas en cuestión de segundos. Pero el arbusto permanecía intacto. Sus hojas verdes no se marchitaban, sus ramas no se carbonizaban. El fuego ardía, pero no consumía. Era una paradoja viviente, un milagro silencioso en medio del desierto. Moisés se detuvo, con el corazón latiendo con una mezcla de asombro y temor. ¿Qué era aquello? ¿Una ilusión óptica? ¿Un presagio? Se dijo a sí mismo. Iré ahora a ver esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. No sabía que ese simple acto de curiosidad, ese pequeño desvío de su rutina, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino el curso de la historia de su pueblo. Con cada paso que daba hacia la zarza ardiente, sentía una presencia cada vez más intensa. El aire se volvía denso, cargado de una energía sagrada. Era como cruzar un umbral invisible, dejando atrás el mundo de lo ordinario para entrar en el reino de lo divino. El calor de las llamas no quemaba su piel, pero sentía un fuego interior que comenzaba a encenderse en su alma. El silencio del desierto fue roto entonces por una voz que no provenía de ninguna dirección en particular, sino que parecía resonar en el centro mismo de su ser. Una voz profunda, majestuosa y llena de autoridad que pronunció su nombre. Moisés, Moisés. Él, sobrecogido y tembloroso, apenas pudo responder. Heme aquí. La voz le ordenó. No te acerques. Quita el calzado de tus pies.
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En ese instante, Moisés comprendió. No estaba ante un fenómeno natural, sino ante la manifestación misma de lo sagrado. Se postró en tierra, cubriendo su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El pastor, el fugitivo, el hombre que se sentía olvidado, se encontraba ahora en la presencia del Creador del universo. La voz continuó, revelando su identidad. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eran los nombres que resonaban en la memoria de su pueblo, las promesas de un pacto antiguo que parecían perdidas en el tiempo. Y entonces, Dios le reveló el propósito de aquel encuentro. Le habló del sufrimiento de su pueblo, los hebreos, esclavizados en Egipto. Le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. He descendido para librarlos de mano de los egipcios. El corazón de Moisés se llenó de una mezcla de emociones: la compasión por su pueblo, la reverencia ante la presencia divina, y una creciente sensación de pavor ante lo que estaba por venir. Entonces, Dios pronunció las palabras que sellarían su destino. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, el hombre que había pasado 40 años en el desierto, que se sentía viejo, cansado y sin elocuencia, fue elegido para una misión imposible: enfrentarse al monarca más poderoso de la tierra y exigir la liberación de cientos de miles de esclavos. Su primera reacción fue la duda, la inseguridad. ¿Quién soy yo?, preguntó, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Era la pregunta de un hombre que se veía a sí mismo a través del lente de sus limitaciones. Pero la respuesta de Dios no se centró en quién era Moisés, sino en quién estaría con él. Ve, porque yo estaré contigo, le aseguró. Esta promesa fue el ancla en medio de la tormenta de dudas de Moisés. No se trataba de su fuerza, de su habilidad para hablar, o de su posición social. Se trataba de la presencia y el poder de aquel que lo enviaba. Dios no le pidió a Moisés que fuera grande, le pidió que fuera obediente. No le pidió que tuviera todas las respuestas, le pidió que confiara en quien sí las tenía. La zarza que ardía sin consumirse era un símbolo perfecto. El poder de Dios podía manifestarse a través de la fragilidad humana sin destruirla, sino dándole un propósito eterno. La debilidad de Moisés no era un obstáculo, sino el lienzo perfecto para que la fortaleza de Dios fuera glorificada. Moisés continuó presentando excusas. Dijo que no era elocuente, que era tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo podría él, un simple pastor, persuadir a un rey y liderar a una nación? Pero Dios, con paciencia infinita, respondió a cada una de sus objeciones. Le dio señales milagrosas. Su vara se convertiría en serpiente, su mano se volvería leprosa y luego sanaría. Le aseguró que pondría las palabras en su boca. Le prometió que su hermano Aarón sería su portavoz. Cada excusa de Moisés fue recibida no con ira, sino con una provisión divina. Dios no estaba buscando a un hombre perfecto y capacitado. Estaba buscando a un hombre dispuesto, un corazón humilde que, a pesar de su miedo, estuviera dispuesto a dar un paso de fe. Y lentamente, la resistencia de Moisés comenzó a ceder ante la persistencia del llamado divino. El encuentro en el monte Horeb transformó a Moisés para siempre. El pastor resignado se convirtió en el libertador de una nación. El hombre que huía de su pasado fue enviado a confrontarlo directamente. La vida ordinaria y predecible que había conocido en el desierto se convirtió en una misión extraordinaria, llena de peligros, milagros y un propósito que trascendía su propia existencia. Partió de Madián, no como el hombre que había llegado, sino como un instrumento en las manos de Dios. Su cayado de pastor se convirtió en la vara de Dios, un símbolo de autoridad divina que abriría mares y haría brotar agua de las rocas. El fuego que vio en la zarza ahora ardía dentro de él, una pasión por la justicia y una fe inquebrantable en el Dios que lo había llamado. La historia de Moisés y la zarza ardiente es mucho más que un relato antiguo. Es un eco que resuena a través de los siglos,
un recordatorio poderoso para cada uno de nosotros. Nos enseña que Dios a menudo elige a aquellos que el mundo descarta, a los que se sienten menos preparados, a los que creen que sus mejores días ya pasaron. Nos muestra que no son nuestras habilidades o nuestros talentos los que nos califican, sino nuestra disposición a responder a un llamado superior. Tu propio desierto, ese lugar de soledad, de rutina o de aparente olvido, puede ser el escenario de tu propio encuentro sagrado. Esa zarza ardiente, esa situación inexplicable, ese anhelo en tu corazón que no puedes ignorar, podría ser el llamado de Dios para ti. No subestimes el poder de una vida ordinaria entregada a un propósito extraordinario. Como Moisés, puedes sentirte inadecuado, lleno de dudas y excusas. Puedes mirar tus debilidades y pensar, ¿quién soy yo? Pero la pregunta correcta no es quién eres tú, sino quién es el que te llama. Aquel que creó las estrellas te conoce por tu nombre. Aquel que sostiene el universo en sus manos te ofrece estar contigo en cada paso del camino. Tu pasado no te descalifica. Tus limitaciones no son un impedimento. Son, de hecho, la oportunidad perfecta para que un poder más grande que el tuyo se manifieste a través de ti. Atrévete a acercarte a tu zarza ardiente. Atrévete a quitarte el calzado de la autosuficiencia y a escuchar la voz que te llama a una misión más grande que tú mismo. Porque en ese lugar de encuentro, una vida común puede incendiarse con un propósito divino y arder brillantemente para iluminar el mundo sin jamás consumirse. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Si esta historia ha resonado en tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este mensaje. Juntos podemos seguir descubriendo cómo lo ordinario se transforma en extraordinario. Hasta la próxima.